asistentes, ¿no? Compañeros y compañeras. A ver, yo voy a cambiar un poco el esquema que tenía, ¿no? Porque, claro, la primera pregunta que se hace cualquiera que viene de fuera o va de fuera a algún sitio, ¿no? Es ¿de qué manera puedo ser útil, ¿no? Entonces creo, voy a intentar, se me ocurre que de la manera que puedo ser útil es contando mínimamente qué somos nosotros, los Campamentos Dignidad, y segundo, haciendo una reflexión crítica y autocrítica sobre la desmovilización y sobre cómo superamos la desmovilización. Porque aquí no se ha dicho, pero hay un pequeño problema que tenemos, ¿eh? Ahora lo hablamos, quiero decir, entramos en ello. A mí me parece que es bueno que entremos en ello, ¿no? A ver, la primera cuestión, dar las gracias, evidentemente, a todos los compañeros de la Marcha de la Dignidad de Galicia, que me habéis invitado, muy especialmente a compañero Manolo Camaño y a los compañeros de la CUT, del Sindicato Ferroviario, y empiezo por ahí, porque a Manolo Camaño, quiero enganchar ahí para explicaros qué son los Campamentos Dignidad. Nos conocimos hace 5 años, más o menos, creo, ¿no, Manolo? Y cuando vinimos por aquí hablando, yo vine para aquí a algunos actos, aparte de otro enreo que teníamos de un libro que estábamos presentando, estábamos liados con la renta básica, ¿no? Estábamos liados ya entonces, hace 5 años, con la idea de una renta básica universal. Idea que desde entonces ha avanzado bastante, pero aunque todavía se recibe a veces con ciertos niveles de incredulidad todavía, ¿no? O sea, estábamos liados con esa idea, ¿no? Tan Manolo y mucha gente estábamos buscando, ¿no?, de qué manera armábamos aquello, ¿no? ¿Cómo era posible que hubiese una crisis económica tan brutal, que íbamos ya camino de los 6 millones de parados, que se estaba rescatando con el dinero a puertas a los bancos, que sabíamos que eso era catastrófico y que sin embargo no había reacción social, no había respuesta social, ¿no? Estábamos viendo un poco pues cómo organizábamos eso, ¿no? Cómo organizábamos la respuesta, y cada uno pues iba aportando avanzadillas de propuestas, ¿no? Vale. Entonces, lo digo esto porque de ahí nacieron los Campamentos Dignidad. Los Campamentos Dignidad nacieron de una plataforma por la renta básica que se creó en Extremadura, que empezamos a dar esa batalla, pero que nosotros, cuando empezamos a dar esa batalla, nos fuimos transformando por el camino. Es decir, nosotros íbamos como grupo militante que éramos, ¿no? Un grupo militante muy plural, de gente que venía del marxismo herético, por decirlo de alguna manera, de gente que estaba en el anarquismo herético también, de cristianos de base, un grupo muy plural, muy pequeñito, muy plural, pero que tenía claro que quería hacer un trabajo sin prisa, fuera de los espacios institucionales, y que quería ir donde estaba la gente. Pusimos en marcha una ILP por la renta básica y nos pusimos a recoger firmas, no en la sede de ningún sindicato, ni ningún partido, sino en la puerta de una oficina de empleo. Y empezamos a constituir el paisaje de la oficina de empleo. 2 días a la semana estábamos en aquel espacio tan inhóspito, un lugar en el que no hay comunidad ninguna, no se genera comunidad, porque es un espacio en el que uno está, pues, el tiempo imprescindible para sellar y largarse, ¿no? Entonces estábamos allí, en aquel espacio en el que parecía increíble, para nosotros mismos, como os voy a contar, nos sorprendió que se pudiera generar un cierto tejido comunitario, aunque nosotros ni aspirábamos a eso siquiera, estábamos en algo mucho más elemental, reivindicativo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió porque muchas veces, la mayoría de las veces, la política está donde no se la espera, la política está donde no se cree que está la política está en las plazas, como demostró el 15M, donde no se la esperaba, o la política está en el Carrefour, como demostró el SAS en su momento, donde no se la esperaba, o la política estaba en una oficina de empleo, donde al final, después de ese proceso y de un proceso en el que nosotros nos fuimos transformando, porque en el diálogo se transforma uno, cuando uno va a decir solo a contar una historia y a comerle el coco a los demás, pues no se transforma, pero cuando uno entra en una relación de diálogo con su gente, con los suyos, con sus iguales, pues se transforma, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió en ese proceso? En ese proceso, nosotros empezamos, tirando de ese hilo de la renta básica, empezó a salir todo el ovillo de los derechos sociales. Empezamos a enfrentarnos, pues, a los desahucios de las viviendas sociales, porque, bueno, más o menos, los desahucios de hipotecas ya empezaban a plantearse, pero todavía los desahucios de viviendas sociales era como algo intocable, ¿no? Porque una cosa parecía como que había desahucios buenos y desahucios malos, ¿no? Desahucios buenos es aquel
probo trabajador que han intentado comprarse una vivienda con una hipoteca, pero los desahucios de viviendas sociales eran la morralla, ¿no? La morralla de las barriadas sociales, ¿no? Y empezamos a meternos ahí y paramos un montón de desahucios de viviendas sociales. Tenían entonces 700 y pico de desahucios de la comunidad autónoma, y luego siguiendo ese hilo y con la pelea de la ILP de la renta básica, llegó un momento en que arrastramos, como se dice en las cartas, ¿no? Llegó un momento en que dijimos, tiraron a la basura las firmas que habíamos recogido, que eran pues, el equivalente a 1.400.000, el equivalente a las que recogió la PA para su iniciativa contra los desahucios, y los políticos lo tiraron a la basura. Entonces nosotros, pues en un arrebato, digamos, de coraje, nos acampamos en la puerta del INE. Nosotros en principio pensábamos que aquello iba a durar una semana, 10 días, 15 días, duró 80 días, hasta el mismo día que se aprobó la ley de renta básica de inserción. Y allí se construyó una comunidad, no solo de la gente que se quedaba, sino de toda la red de solidaridad que se construyó alrededor. Y claro, el problema no es que se creara un campamento, que nació en Mérida, el primero de ellos el 20 de febrero del 2013, sino que a la semana siguiente nació otro campamento en Plasencia, la policía lo desmanteló, ya les parecía la broma, ya les parecía la broma ya exagerada, ¿no? Esos de 2 campamentos se metieron en la catedral los compañeros, que estuvieron allí hasta que terminó todo ese proceso, y a las 3 semanas nacieron 2 campamentos más, en Almendralejo y en Badajoz, 4 campamentos. A ver, lo que digo es que tirando de aquel hilo, empezamos a plantear, a enfrentarnos a los cortes de agua, cantidad de familias a las que le han cortado agua, ¿verdad que sí? Tú te estás encontrando con muchas cosas que no sabías ahora, ¿verdad? Empezamos a enfrentarnos a otro montón de problemas, porque el problema que aquí se ha dicho, hostia, es un problema, a ver, que claro que no es nada estadístico. O sea, es un auténtico genocidio social el que tenemos entre manos, el que tenemos enfrente de nosotros si queremos verlo. Nosotros, por poneros un ejemplo, ahora tenemos un juicio el día 16-17 de junio en el que nos piden 171.000 euros porque una de las acciones que hicimos más adelante en el proceso fue meternos en la tele allí cuando estaban haciendo el informativo. Uno de los compañeros ya no lo van a poder juzgar. Y ese compañero que no van a poder juzgar, José Jiménez Lorente, lo mató a la miseria directamente. No se podía pagar el tratamiento médico. Era un enfermo crónico y murió precisamente 4 meses después de que entráramos en la televisión. O sea que no estamos hablando de una cosa que es que estamos haciendo aquí estadística, sino que es que hay mucha gente que directamente se está agrediendo contra su vida. De esa manera y de otras maneras. Decía la compañera Isabel, los suicidios, 9, 10 suicidios todos los días, ahora mismo en el Estado español. Entre 9 y 10 suicidios todos los días. Tremendo. Los compañeros del metro de Madrid lo cuentan. Cuentan cuando a veces paran los metros y dicen que es que lo cuentan lo cuentan de una manera elusiva para que la gente no lo asocie con el suicidio. Pero hay una cantidad de suicidios enorme. Enorme. Bueno, quiero decir, vuelvo otra vez a lo que estaba. Os pido que cuando lleve, no sé, 15 minutos, 18 minutos, me lo digáis, ¿vale? Para que acorte lo que tenga que cortar. Estaba diciendo que nuestra experiencia nace primero de un impulso militante, pero cuando empieza a ser movimiento de verdad es cuando deja de ser un impulso militante. Cuando hay eso que llamamos ahora empoderamiento, ¿verdad? Cuando la gente, y esa es la mejor experiencia a nivel estatal que más se conoce, es la de la paz, cuando la gente empieza no a ser el objeto de nuestras propuestas, sino a ser el sujeto de su propia redención, de su propia lucha, de su propia rebelión. Y ahí es donde, digamos, el movimiento cuaja, el movimiento de los campamentos de la dignidad. Pero al mismo tiempo que va cuajando, nosotros estamos también construyendo alianzas. Una de las alianzas que construimos son las marchas de la dignidad con otra mucha gente. Con la gente del SA en Andalucía, con la gente de la PA de Murcia y con otro mogollón de gente, con la gente del sindicalismo combativo, con la gente de las mareas. Es decir, vamos construyendo otra serie de instrumentos.
porque sabemos que si solo defendemos nuestro castillito, al final... A ver, decía antes Rocío que había cosas muy importantes que teníamos que subrayar como victoria. Pues una cosa que creo que se ha subrayado muy poco es el montón de colectivos, de gente que está en la precariedad, cuando no directamente en la exclusión social, que se ha politizado, que se ha empoderado, que se ha organizado en los últimos años. Y que es fundamental. Y que es un elemento de transformación social fundamental. Fundamental. Tan fundamental como el chaval que tiene estudios y se tiene que largar. O tan fundamental como el chaval que tenía unas expectativas determinadas que se han frustrado. Ojo, porque aquí en esto a veces nos ha funcionado un esquema muy típico de la clase media. Ya se han encargado precisamente la plataforma de afectados de la hipoteca y otros movimientos similares de que el imaginario que teníamos de la clase media lo vayamos desmontando. Porque ahí se han producido cosas muy importantes, muy interesantes. Eso que se llama ahora el sindicalismo social, ¿verdad? Entonces, primera cuestión que yo quiero plantear. Los campamentos Dignidad, como otros muchos movimientos de este tipo, son una herramienta fundamental que está hablándonos de la necesidad y de la posibilidad de organizar de que el sujeto sufriendo se organice, de que la gente que más le está golpeando esta planificación de la miseria que significa la crisis capitalista en este momento, se pueda organizar y pueda responder, ¿no? Primera cosa que yo quiero decir, no meterme más. Vale. Segunda cosa. A ver, esta crisis que estamos viviendo, ahora hay un chaval que ha escrito un libro, ¿no? Yo no lo he leído el libro, pero me parece muy bueno el título. Dice, frente a lo que nosotros hemos dicho muchas veces, ¿no? Como una consigna militante, ¿no? No es una crisis, es una estafa. Dice, no. Dice, no es una estafa, es una crisis de valores, de civilización, profundísima. La crisis que estamos viviendo, si nosotros lo pensamos con criterio cortoplacista, electoral, nos estamos equivocando de todas, porque estamos viviendo una confluencia de crisis, una conjunción de crisis que es histórica, que va a ser duradera, que está siendo duradera ya. Del 2008 para acá han pasado ya 8 años, ¿verdad? Es cuando se sitúa, 2007, 2008, el inicio de la crisis hipotecaria, de la burbuja inmobiliaria. Digo esto porque hay, y en el caso concreto nuestro, de nuestro país, las tres crisis esas que confluyen, la crisis general, digamos, del capitalismo, que estamos viendo cómo se expresa en cada sitio de una manera, en unos sitios más tardías, en otros sitios menos tardías, pero con características similares. Uno ve ahora la reforma laboral en Francia y dice, puñeta, pero si está la reforma laboral del 2010 y 2012 en nuestro país, negociación colectiva, cómo regulan los despidos, procedentes. Claro, ya el abuso total es que en el país donde se impusieron las 35 horas se vaya a flexibilizar la jornada laboral hasta las 48. O sea, estamos hablando de que en un país, que además es el pionero y el que siempre ponemos como ejemplo, ¿no?, de la capacidad de respuesta popular, hay se produce esa brutalidad. O la que estaba diciendo la compañera, el TTIP, ¿no? Es decir, ¿cómo? No tienen ningún problema, lo tienen clarísimo. Ellos son en la dictadura de las mercancías, y las mercancías, pues les da lo mismo que sean más sanas o menos sanas, ¿eh? Y está claro que están llegando a acuerdos para coger lo peorcito de cada lado, lo más rentable de cada lado del Atlántico, ¿no? Entonces, digo esto porque esa crisis es de tal profundidad, o sea, es el gobierno de la situación. La crisis se convierte en un instrumento de gobierno de la población, porque al principio tuvieron un poquito de miedo. Cuando aquello de Sarkozy, vamos a refundar el capitalismo, un momento de zozobra en el poder, digamos. Pero ese momento pasó, y fueron directamente a la ofensiva. Tan es así, y hablo de la segunda crisis, que en el caso de Europa pusieron en marcha un instrumento de dominación tremendo como es la conversión de deuda privada en deuda pública. Y un instrumento que supuso levantar a los gobiernos de Italia y de Grecia, aunque eran gobiernos conservadores, pero no tuvieron ningún problema en quitárselos de en medio, y aquí obligarles a reformar la Constitución a través de la vía del artículo 175 y de todo el resto de medidas. Es decir, entre los años 2010 y 2012, la deuda se convierte ya descaradamente en un instrumento de dominación de clase brutal.
con todo lo que comporta. Es decir, crisis general del capitalismo, crisis europea y, evidentemente, la crisis propia nuestra del régimen del 78. Entra en crisis desde la monarquía, el bipartidismo, es decir, todos los elementos constitutivos, digamos, a nivel político de ese régimen. Entonces, esa es la situación en la que estamos. Y es una situación en la que estamos, ojo, por algo fundamental. Porque para que esa crisis, o esa conjunción de crisis se haya convertido en una crisis política, ha aparecido alguien en la escena, que no es Podemos, ni Unidad Popular, ni ECUO, es el pueblo, el 15M, las mareas, las plataformas afectadas de la hipoteca, las marchas de la dignidad y los instrumentos políticos también. Es decir, quien ha convertido la crisis económica y esa crisis en una crisis de legitimidad, en una crisis de autoridad, en una crisis de hegemonía, es cuando entró el pueblo en la escena. Cuando el día 22 de marzo, que ha hecho referencia Rafa, entramos en la plaza aquella de Colón, ¿verdad? Y la policía, antes estaba la Solfónica tocando todavía arriba, y arremete contra los centenares de miles de personas que había allí, porque ellos tienen muy claro lo que hay también. Saben de sobra lo que hay. Es decir, fue una cosa, coño, lo vimos todos, ¿no? A ojos vistas. Es decir, eso es lo que hace que cambie la situación. No digo las marchas de la dignidad, sino el que el terremoto no es un terremoto político-electoral, es un terremoto social, que tiene una expresión también político-electoral, afortunadamente. Pero que lo que digo es que lo que no podemos plantear, como yo muchas veces escucho, y creo que es completamente errado, pensar que esto es una batalla de cuatro jabatos, de personas muy inteligentes, de personas especialistas en demoscópica o politológica. Esto es una cosa distinta. Estamos en el país que en este momento es la excepción en toda la Unión Europea, lo fue Grecia, pero ahora España, donde se están, o el Estado español, donde se están peleando las habichuelas de esa crisis, con más fuerza. Y es el momento en el que estamos, desde mi punto de vista. Y digo esto, la aparición en la escena del pueblo, ¿por qué? Primero, porque es muy importante que veamos lo que ha pasado. Fijaros que de la ley Mordaza para acá, de la aprobación de la ley Mordaza, ha habido 40.000 personas ya afectadas por la ley Mordaza. La desobediencia ya no es un mantra militante, ya no es una cosa de un grupo pequeño, ha sido una cosa masiva, con todo lo que se ha aportado, con la politización y alfabetización política de mogollón de gente que promovió el pistoletazo, evidentemente, el 15M, situando muy bien, además, y generando hegemonía. Porque yo insisto mucho en esta idea, porque esa idea de que la hegemonía es poco menos que el producto de una técnica, de un conjunto de técnicas discursivas, pues es una caricatura. La hegemonía, pues claro que nosotros hemos producido hegemonía, y la estamos produciendo. Claro que el 15M cuando dice no nos representan, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, que cuando las marchas de la dignidad dicen pan, trabajo y techo y dignidad, cuando dicen renta básica, cuando dicen no al pago de la deuda, cuando dicen destitución del gobierno, están generando universales, están pasando de ser clase económico-corporativa a ser clase hegemónica, y están planteando una visión global de las cosas. Claro, que los movimientos sociales hacen política también. Yo creía que a estas alturas lo teníamos claro, que los movimientos sociales son un instrumento de transformación política de primer orden. Digo más, si no hay movimientos sociales, no habrá transformación. Si no hay movimientos sociales poderosos, el sentimiento de frustración que la compañera expresaba aquí hace un momento, pasado un año, se agrandará. El sentimiento de frustración que hemos tenido cuando hemos visto los zigzagueos, cuando metieron los titiriteros en la cárcel, cuando hemos visto la actitud cuando se han puesto los trabajadores del metro en Barcelona en huelga, crecerá.
Porque la institución, como muy bien estaba diciendo la compañera, no está para transformar nada. Las instituciones están hechas para decir, de esta línea no pases. Hasta te mandan un coleguita para decirte que no pases, que te reúnas allí, pero que no se te ocurra pasar en el pleno de la línea. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, compañeros y compañeras, o nosotros trabajamos de manera, cuando digo nosotros, digo, el nosotros este es muy abarcativo. Aquí hablo de la gente, digamos, de la cultura marxista hablaría del partido orgánico, el partido de la ruptura, del gran paraguas que nos ampara a toda la gente que queremos una transformación en profundidad de la sociedad. O nosotros tenemos claro que hay que potenciar, que hay que prestigiar, que hay que darle importancia al trabajo cotidiano de organización popular, de comunidades de lucha y de todo lo que está, y de la movilización, o sencillamente llegarán los señores de negro después de las elecciones, que saldrá cojonudamente, y yo voy a trabajar para que salgan lo más cojonudamente posible también, pero nos dirán, señores, aquí hay 24.000 millones de euros que hay que recortar. Luego, lo que estamos planteando es, la tercera cuestión que yo decía, movimiento, la importancia del movimiento. La importancia de lo que llama Linera la democracia plebeya, ¿no? Mira, una cosa me vaya a permitir, Celso Emilio Ferreiro, yo lo conocí a través de una profesora que había en el instituto que yo, sería el 77, 78, más o menos, ¿no? La profesora gallega, ¿no? Que había en el instituto donde yo estudiaba, ¿no? Y entonces, todos los poemas, digamos, de Longano y de Pedra, y todos los poemas más conocidos, ¿no? Y fijaros este poema, ¿no? Yo sé que es muy provocador, ¿no? Pero este de Celso Emilio Ferreiro, que habla sobre la democracia representativa. Otra cosa es cómo evolucionará la cosa, ¿no? Pero yo a lo mejor ahí es ya más problemático. La gran trampa. Aquí descansa la democracia representativa. Candonga del furor hipotecario. Ya la cosa funcionaba, por lo que se ve entonces. Comadre vaginal de la burguesía. Musa de la libertad de comercio. Cubil de la mesocracia. Tarántula de los pobres. Paño higiénico de los pillos. Alcahueta de los crímenes jurispertos. Celestina de los rábulas. Encubridora de la mentira. Desolladora de los trabajadores. Dama hedionda de la beneficencia. Fijaros lo que decía, es decir, esto no es de ayer. La democracia representativa tiene los límites que tiene. Y si no hay democracia plebeya, es democracia fósil. La democracia representativa se convierte, y lo digo con las palabras de Linera, que no creo que sea sospechoso porque es vicepresidente de un gobierno, en democracia fósil, en democracia muerta. Si no hay la otra democracia, la democracia de las marchas de la dignidad, la democracia de las mareas, la democracia del tejido popular cotidiano todos los días, peleando y generando conflictos, porque no hay cambio sin conflicto. No lo hay. Entonces, la última cosa que yo quería decir, he dicho que iba a ser un poco a meter, hombre, intentar sin que nadie se moleste, pero a plantearlo, ¿no? A plantearlo porque si no nos engañamos. Porque me dicen los compañeros que el 28 de mayo hay dos convocatorias aquí en Galicia. Una esta que hacéis aquí, del Muro de la Dignidad, y otra que hay con el Plan B, que es la mejor expresión de que estamos locos, de que estamos como una cabra. Es la mejor expresión de que ha habido en los meses recientes algo que yo espero que ya se acabe de superar de una vez, y es que han llegado los partidos, a los movimientos, a decir, alinéate conmigo. Y se tiene que acabar, porque eso... Todos somos muy modernos y no lo decimos en ningún sitio, pero tenemos una visión instrumental de los movimientos sociales. Y se tiene que terminar. No se puede llevar la división partidaria al seno de los movimientos sociales. No tiene ningún sentido que haya dos convocatorias. Ningún sentido que haya una convocatoria del Plan B y otra de la otra. Las marchas de la dignidad. Porque eso cabe en las intervenciones, en lo que se diga allí, cabe perfectamente. Caben los matices. Por muy duros que sean, la confrontación, por uno que piense que hay que salir del euro, el otro la reestructuración, lo que tú quieras, pero eso cabe
cabe dentro de la pluralidad de un movimiento. Un movimiento no es un partido, afortunadamente. Movimiento, algo consustancial, un movimiento precisamente es la pluralidad, los matices, la riqueza de posiciones. Entonces, lo digo porque, veréis, yo creo que nos tiene que servir, aquí, en el tema unitario parece que vaya un poquito más avanzado, ¿no? Con las mareas y otras cosas, no lo sé. Pero ahora todo este movimiento que ha habido a nivel estatal tiene que servirnos para poner un cemento nuevo. Para que haya gente que se dé cuenta que los movimientos sociales no están aquí para apoyar y empujar a los gobiernos. A mí me gustaba como lo decía los de la Unidad Popular de Allende, ¿no? Había una canción muy bonita que hablaba del programa y decía con la Unidad Popular ahora somos gobierno. No estamos aquí para apoyar a los gobiernos. Estamos para que el pueblo gobierne, para que sea gobierno, que es distinto. Eso es completamente distinto. Para que sea también gobierno. No para que haya unos en el gobierno y otros en la lucha, sino para que sea otra cosa distinta. ¿Sí? Entonces, lo que yo planteo es que nos pongamos las pilas para el futuro inmediato, para esta convocatoria, que los compañeros la estáis currando, la estáis trabajando el día 28, pero sobre todo para el futuro. Para que haya tres cosas. Primero, para que generemos un nuevo ciclo de movilización, porque nos va a ser imprescindible. Imprescindible. Sea cual sea el resultado electoral, aunque sea magnífico, vamos a necesitar un ciclo de movilización popular, un nuevo ciclo. Y eso no, hombre, eso no se hace de un despacho, de un laboratorio. Eso lo tiene que parir mucha gente al mismo tiempo, pero nos hace falta, con pequeñas avanzadillas. Segundo, para que le demos importancia a las comunidades de lucha que se han ido creando, de todo tipo, en los últimos años. ¿Sí? Porque si no, poco a poco, es verdad lo que dice la compañera, que en el terreno de la lucha hemos avanzado mucho, pero en el terreno, en el terreno social, de los derechos sociales, estamos retrasando un montón. Yo cuando venía para acá al local, le he preguntado a una mujer latinoamericana dónde estaba la casa sindical, como habéis dicho que preguntara, ¿no? Dice, yo voy cerca, yo te llevo. ¿Eso es lo de la UGT? Me ha preguntado. Digo, sí, estará también. Y hemos venido hablando por el camino. Fijaros lo que me ha dicho la mujer. Claro, se creía... Yo le he dicho que era el primer día que estaba aquí, ¿no? Ha deducido ella, yo no he entrado tampoco a decirle que no, porque yo venía a buscar trabajo, que estaba por aquí a buscar trabajo y tal. ¿Sabéis lo que me ha dicho? Dice, donde te pueden ver el tema, algún tema de oferta de trabajo es en Caritas. Yo le he dicho que venía aquí a la casa sindical.